La reforma que Polonia le hizo a su sistema judicial en 2019 es ilegal, afecta a la independencia de los jueces y va en contra del Estado de Derecho de la Unión Europea. Todo esto fue lo que determinó el Tribunal de Justicia del bloque de los 27. El 5 de junio se pronunció contra la modificación, aunque no es la primera vez que lo hace. En julio de 2021 ya le había ordenado a los polacos que pararan la comisión que crearon para investigar a los jueces por sus decisiones. Sin embargo, Polonia desacató el fallo y desde entonces se comenzó a debatir la opción de que Varsovia quisiera apartarse del bloque como ocurrió con Reino Unido, y por eso muchos hablaron en su momento de un polexit legal. Pero ahora la decisión del tribunal es más fuerte. Para entender un poco, veamos parte de lo que dijo el tribunal. Al encomendar a la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo de Polonia, cuya independencia e imparcialidad no están garantizadas, la autoridad para pronunciarse sobre casos que tienen un impacto directo en el estatuto de los jueces y asesores judiciales, así como en sus funciones. La República de Polonia incumplió las obligaciones a las que estaba obligada en virtud del artículo 19.1, parágrafo 2 del Tratado de la Unión Europea. Pero esta no es solo una decisión judicial, sino que se trata de un nuevo capítulo de la batalla que ha emprendido Polonia en contra de Bruselas desde que el partido derechista y euroescéptico Ley y Justicia asumió el poder en 2015. ¿Se irá Polonia de la Unión Europea o acatará el fallo del tribunal? ¿Y se viola el Estado de Derecho como teme Bruselas o es la independencia y la soberanía polaca lo que está en juego, como afirma Varsovia? Para analizar todas estas aristas en el debate hoy nos acompaña desde Madrid Marie-José Garot, profesora de EA University en Madrid. Y en Ciudad de México está Armando García, internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México y magíster de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros, y a ustedes, nuestros televidentes, les recordamos que también pueden participar en el debate y lo pueden hacer dejando sus comentarios y preguntas en Twitter, Facebook e Instagram, donde estamos como @France24_ES. Pueden comentar con la etiqueta numeral el debate F24 que ven en sus pantallas. Y a mí me encuentran como @mariaclaguirre. Pero no solo estamos en las pantallas, también encuentran nuestros podcasts en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Comienzo entonces dándole la bienvenida a Marie-José, gracias por estar aquí con nosotros. Y para entender un poco, sobre todo para nuestra audiencia latinoamericana, ¿cómo explicar en qué consiste el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Muchas gracias, María, por su pregunta. Si me permite, antes podría explicar un poquito por qué el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede decirle a un país que su sistema judicial es contrario al derecho de la Unión Europea. Porque al final es lo que dice de nuevo el Tribunal de Justicia en esta sentencia. Pues bien, como sabéis, el Estado de Derecho y en particular la independencia judicial son valores de la Unión Europea. Valores inscritos en varios artículos de los tratados y también en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y esto es una obligación que tienen los estados candidatos. Si quieren entrar, si un país quiere entrar en la Unión Europea, claramente tiene que cumplir con estos valores, que dice el Tribunal de Justicia en esta última sentencia, que son parte de la identidad de la Unión. Por lo tanto, es una obligación a la hora de ser Estado miembro de la Unión, pero esta obligación obviamente sigue siendo obligación una vez dentro de la Unión Europea. Y por lo tanto, el tribunal comprueba que efectivamente los estados cumplan con sus obligaciones relativas a los valores de la Unión Europea, y entre los cuales está el respeto del Estado de Derecho, y por lo tanto dentro del Estado de Derecho hay una referencia también a la independencia judicial. ¿Y por qué es tan importante que los tribunales de los Estados miembros sean independientes? Bueno, porque son los jueces ordinarios del derecho europeo.
y que el derecho europeo y la aplicación uniforme del derecho europeo se basa también en la confianza mutua entre los Estados miembros. Y por lo tanto, si hay vulneración de la independencia judicial en un Estado miembro, pues esto puede vulnerar también a su vez el derecho europeo y la propia aplicación del derecho europeo. Por lo tanto, es muy importante que los Estados miembros puedan garantizar que sus tribunales sean independientes. Y Y esto creo que es importante explicar esto como, digamos, de fondo, como cuestión de fondo para entender por qué el Tribunal de Justicia se puede meter en estos ámbitos, porque al fin y al cabo los Estados miembros, bueno, sí. lo que dice Polonia, lo que ha dicho antes usted, que Polonia reivindica su soberanía. Obviamente, los estados también, lo dice el propio tratado, los tratados respetan la identidad nacional de los estados miembros. Pero de nuevo, esto se tiene que hacer dentro del respeto, a su vez, del derecho de la Unión Europea. Y precisamente lo que está en cuestión es este derecho, porque dentro de la reforma judicial que hizo Polonia en 2019 se creó una comisión que le daba el poder para investigar a los jueces del Tribunal Supremo de Polonia y además, dependiendo de la decisión que ellos tomaran, podía incluso aplicarles sanciones, multas económicas o incluso retirarles la inmunidad. Y además hacía y los obligaba a publicar en línea y publicaban en línea toda la información de los jueces, sobre todo relativo a si pertenecían o no a algún partido político y alguna ONG. El argumento de Polonia es que esto era para contrarrestar la influencia comunista en el país y para garantizar una mayor imparcialidad de los jueces. Sin embargo, tal como lo estaba explicando Marie-José, no siempre se ha visto así o no se ha visto así desde Bruselas, que lo ha visto como una afrenta a la independencia judicial y que hace parte del Estado de Derecho. Armando García, bienvenido aquí al debate y gracias por estar con nosotros. En medio de todo este panorama que comenzamos a poner sobre la mesa aquí en el debate, ¿cuál es su opinión sobre la decisión del tribunal y también sobre la reforma que impulsó Polonia en 2019? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un placer. Aquí tendríamos que poner, como decía la profesora Marie, también otro contexto. La reforma judicial de 2019 se inscribe también en el problema que se presentó en el 2021, cuando el Tribunal Constitucional de Polonia dijo que el derecho comunitario era anticonstitucional, contrario a la Constitución Europea. Y este es el punto clave de la sentencia del Tribunal de Justicia, porque si bien el gobierno polaco hizo unas reformas a esta, valga la redundancia, reforma judicial para eliminar la sala disciplinaria, como se llamaba, y transformarla en una sala administrativa, seguía o sigue siendo vigente la posibilidad de poner sanciones a los jueces que interpreten y que respeten la primacía del derecho comunitario. Y este es el punto fundamental, porque en el 2021 ya se inició un procedimiento por infracción frente a esta sentencia del Tribunal de Justicia, Tribunal Constitucional, perdón, polaco, que dijo que el derecho comunitario era inconstitucional, que no era compatible los artículos 1 y 19 del Tratado de la Unión Europea. Y este es el punto, porque como bien decía la profesora Magui, se encuentra en el core de la identidad de los valores que comparten los Estados miembros al ingresar a la Unión Europea. Un derecho comunitario, el acquis comunitario, que ellos aceptan aplicar a partir de la atribución de las competencias. La idea, el argumento que señala el gobierno polaco de la pérdida de la soberanía, en realidad es más un argumento ideológico, porque no hay ninguna pérdida de soberanía. Los Estados miembros de la Unión Europea, en su soberanía, atribuyen competencias a la Unión Europea. Y en este contexto tendremos que recordar también cuál es precisamente la ideología del Partido de Ley y Justicia, quien gobierna actualmente Polonia, un partido que se ha ido construyendo en esta visión euroescéptica y antieuropeísta, justamente.
Y hablemos precisamente de esa visión euroescéptica que representa en Polonia el partido Ley y Justicia, pero que además no es el único, porque Polonia ya se ha aliado con Hungría y lo hizo recientemente este año para hacerle frente a las visiones en materia internacional del bloque, sobre todo de países que tienen más fuerza dentro de la Unión Europea, como Francia o como Alemania. Marie-José, todo esto hace parte entonces de un intento de Polonia por ir en contra de, como lo dice Armando, ese core, ese centro de lo que es la identidad de la Unión Europea. Me temo que sí, y además dentro de estas democracias que podríamos, que se llaman o que se denominan iliberales, pues quizá el Poder Judicial es todavía lo que puede garantizar justamente el Estado de Derecho. Y se ven en algunos estados, no solo en Polonia, también en otros estados, como los gobiernos pueden intentar socavar el poder que tiene todavía el Poder Judicial para mantener el Estado de Derecho. Y esto es, desde luego, es preocupante por estos estados, pero también por la propia Unión Europea, que en este sentido está muy dividida. Y el pulso que existe entre la Comisión Europea y Polonia, y que vemos reflejado en las sentencias del Tribunal de Justicia, pues tiene varios vertientes, diría una ante el Tribunal de Justicia, y en este sentido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace este papel de garante de los valores de la Unión Europea. Esto es muy importante. Sabemos también que el Tratado de la Unión Europea, el artículo 7, permite privar en última instancia a un Estado si va en contra de estos valores, pero este artículo 7 que permite hacer esto, al fin y al cabo, aunque ha sido el procedimiento ha sido empezado contra justamente de nuevo Polonia y Hungría, pues nunca ha llegado a buen puerto. ¿Por qué? Porque hay problemas políticos para que se lleven a buen puerto. Y existen muchos mecanismos y cada vez más mecanismos a nivel europeo para intentar obligar a los estados, no solo Polonia, a cumplir con sus obligaciones en relación con el Estado de Derecho, para intentar mantener una cohesión entre todos los estados. Aquí hay algo importante y usted hace alusión a la independencia del Poder Judicial como una de estas barreras o uno de estos bloques que puede hacerle frente a la intención de Polonia de apartarse o de ir en contra de la intención comunitaria de la Unión Europea. Sin embargo, en 2021, cuando por primera vez el Tribunal de Justicia del bloque de los 27 se pronunció y le dijo a Polonia, usted tiene que acabar esa comisión que está investigando a los jueces porque eso mella la independencia judicial, el mismo Tribunal Supremo Constitucional de Polonia dijo, esas decisiones son ilegales y van en contra de nuestra Constitución, e incluso llegó a decir que el Tratado de la Unión Europea, los tratados de la Unión Europea iban en contra de la Carta Magna polaca. Es decir, en Polonia esto está trascendiendo el partido de Ley y Justicia e incluso en este caso la misma Corte Constitucional o el mismo Tribunal Supremo está diciendo nosotros tenemos la soberanía y tenemos que cumplir nuestra Constitución. ¿Cuál es su postura frente a eso, Armando? Y si teniendo este precedente se puede esperar que esta vez Polonia haga caso omiso de nuevo a la sentencia del Tribunal de la Unión Europea. Difiero en el hecho de que mencionas que trasciende al Partido de Justicia, porque desde el 2015, que fue la primera vez que el Partido de Ley y Justicia obtuvo la mayoría en el Parlamento, en las dos cámaras del Parlamento polaco y en la presidencia, inició un proceso para tomar el control de las instituciones, entre ellas el Poder Judicial. Y de hecho hizo todas unas reformas para transformar el Poder Judicial y el nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional parte
del gobierno no es independiente y a partir de allí de hecho saltaron las alarmas en Bruselas justamente como en términos de esta independencia del Poder Judicial. No creo que no es que trascienda al tribunal, al Partido de Ley y Justicia, sino que el Partido de Ley y Justicia en esta ideología en términos de retomar la soberanía y el control, también ha retomado de expandir su ideología, ha buscado controlar las instituciones, en este caso las instituciones judiciales. Y por eso es una forma en que Polonia intenta o sigue haciendo frente a lo que considera el injerencionismo de Bruselas, justamente, ¿no? En términos, ¿cuál podría ser el resultado? Aquí podríamos mencionar, como bien decía la profesora María, esta idea de antieuropeísmo, euroescepticismo, pero tiene esta naturaleza diferente en términos de estar al interior de la Unión Europea, porque si bien en el procedimiento del artículo 7, como bien lo mencionaba la profesora, es un elemento fundamental político, sí, porque es el Consejo, por unanimidad, quien decide que hay que sancionar al Estado y quitarle su derecho a voto en el Consejo. Ni Polonia ni Hungría van a votar a favor de sancionar a sus socios o aliados en este sentido, de quitarle la naturaleza de identidad, que este sería el punto fundamental, porque Polonia y Hungría se presentan como los defensores de la identidad real, tradicional de Europa, ¿no? Frente a lo que representa el internacionalismo de Bruselas. Y esta visión distinta entre los nacionalismos o la identidad nacional que defienden Polonia y Hungría, que usted nos explica, versus el internacionalismo de otros países como Alemania, España, Francia. Marie-José, ¿usted cree que esto puede llegar a implosionar el bloque de los 27? No creo, porque hay otros intereses en juego. Y de hecho lo vemos con la guerra de Ucrania. Polonia ha recuperado, creo, un cierto protagonismo en la Unión Europea a raíz de la guerra en Ucrania. Obviamente lo que pasa en el Tribunal de Luxemburgo, esto es otra historia, pero creo que no es porque hay divergencias en relación con valores fundamentales de la Unión Europea que existen hoy en día el riesgo de que implosione la Unión Europea, porque, repito, hay otros intereses en juego y creo que la guerra de Ucrania ha hecho o ha permitido que Polonia reencuentre un sitio dentro de la Unión. Aquí usted menciona un punto que ha sido fundamental y es Ucrania. Dado que Polonia no solo ha sido uno de los aliados más fuertes de Kiev y dentro de la misma Unión Europea ha promulgado la idea de apoyar constantemente a Ucrania con armamento, con ayuda humanitaria, etcétera, y además Polonia se ha convertido en uno de los estados de la Unión Europea que más ha recibido a migrantes ucranianos. Armando, le quiero preguntar a usted, ¿esta posición del gobierno polaco frente a la ayuda de Ucrania ha hecho que la Comisión Europea sea de alguna manera más dócil con él? Podríamos decir que sí, ciertamente desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, digamos, los enfrentamientos judiciales entre Polonia y la Comisión Europea fueron bajando. De hecho, la sentencia viene por parte del Tribunal de Justicia, no de la Comisión Europea, que ya había descongelado algunos fondos de recuperación económica para Polonia. No es que sea más dócil, porque recientemente hay un nuevo enfrentamiento. La presidencia sueca quiere actualizar la reforma de la política de migración, asilo, seguir con esta redistribución de los migrantes, y Polonia se está oponiendo a la idea de recibir más migrantes porque efectivamente es el país que más migrantes, refugiados ucranianos ha recibido,
y se opone a recibir más y a la posibilidad que se maneja desde el bloque comunitario, que si no recibes más, pues tengas que contribuir con presupuesto, y Polonia lo considera esto como un castigo. No es que la comisión sea más dócil, pero hay que tener en cuenta, como bien decía la profesora Magui, ¿no?, el peso que tiene Polonia a partir de la invasión rusa a Ucrania, pero además el peso que en sí tiene. Antes de la invasión rusa a Ucrania, Polonia ya era el país más importante en Europa del Este dentro de la Unión Europea. Es el quinto país con mayor población. Después de la salida del Reino Unido, pasa a ser uno de los 5 grandes de la Unión Europea, del bloque comunitario. Sí, entonces es un país que tiene una importancia fundamental. Habría que mencionar como punto importante, si la comisión es dócil, alarga, los tiempos judiciales son más largos. En otoño de este año hay elecciones generales en Polonia y nuevamente podría haber un cambio de gobierno. Usted menciona dos puntos fundamentales que sin duda tenemos que tratar aquí en el debate y son, uno, el dinero que ha congelado Bruselas hacia Polonia un poco a medida de castigo por toda esta reticencia en sus reformas judiciales, y dos, las elecciones. Pero antes de eso le quiero dar la palabra a Marie-José y preguntarle precisamente sobre si usted cree que la postura de la Comisión ha cambiado. Y aquí hay un dato fundamental, y es que si bien la Comisión Europea abrió el caso legal contra Polonia por la reforma judicial en diciembre de 2021, fue en febrero de 2023 cuando la comisión, que hace las veces de la rama ejecutiva del bloque de los 27, fue en febrero de 2023 que la comisión demanda a Polonia ante el Tribunal de Justicia, es decir, un año después de que empezara la invasión. ¿Cómo interpretar esa movida legal? Exactamente, tiene toda la razón. Esto es una cosa también que quería mencionar antes. En febrero del 23, es decir, febrero de este año, la Comisión Europea, después de hablar con Polonia, de pedir explicaciones, ha decidido llevar a Polonia de nuevo ante el Tribunal de Justicia de la Unión en relación con lo que dijo su Tribunal Constitucional en octubre del 21, por considerar que esto de nuevo es contrario a la primacía, al principio de primacía del derecho de la Unión Europea. Entonces, decir que como sabemos, la Comisión Europea es la guardiana de los tratados, la que vela junto con el Tribunal de Justicia, pero la que controla que los Estados miembros, primero, cumplan con sus obligaciones derivadas del derecho europeo. Y la Comisión Europea, en este sentido, es la que lleva a los Estados ante el Tribunal de Justicia, y después el Tribunal de Justicia va a ratificar o no lo que dice la Comisión Europea y puede eventualmente multar a los Estados cuando incumplen con sus obligaciones. Decir que la Comisión Europea es más dócil desde la guerra de Ucrania me cuesta decirlo, porque yo creo que, como ha mencionado usted, el hecho de que la Comisión lleve a Polonia ante el Tribunal de Justicia de nuevo por culpa de lo que dijo su Tribunal Constitucional, yo creo que no es una demostración de docilidad, más bien todo al contrario. Creo que hay distintas agendas, una agenda política, pero también hay una agenda de cumplimiento, de obligar a los estados a cumplir con sus obligaciones y que esto sigue, hay un proceso, hay un procedimiento que hay que seguir, y es lo que ha hecho la Comisión Europea. Marie-José, entonces le quiero contrapreguntar. Sí, Digamos que hay una doble línea de la Comisión Europea frente a Polonia. De un lado, tenerlo como aliado político frente a un hecho tan importante para todo el continente como la guerra en Ucrania, pero por el otro, seguir sus luchas legales por la reforma judicial. Es posible que así sea, porque justamente por lo que ha dicho usted, que el hecho de que un Estado vulnere valores fundamentales de la Unión Europea, pues esto constituye un riesgo grave para la cohesión misma de la Unión. Sin embargo, como decía antes, pues hay otros intereses en juego, y la Comisión
tiene que hacer este papel por una parte, su papel de guardiana de los tratados, pero por otra parte, claramente, un papel político y valorar el papel que juega actualmente Polonia en el conflicto y en la guerra que hay en Ucrania, el papel de apoyo clave sin fisura a Kiev, como dijo usted. Ahora quiero hacerle una pregunta, Armando, sobre uno de los puntos que usted trató y que resaltamos anteriormente, y es estas sanciones económicas. La Unión Europea congeló 35.000 millones de euros que tenía destinado para Polonia para que se recuperara después de toda la crisis económica a raíz de la pandemia del COVID-19. Y además de esto, en julio de 2021, cuando el Tribunal Constitucional polaco desacató la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, el Tribunal de Justicia le impuso que por cada día que esta comisión que le ordenó desmantelar, por cada día que siguiera continuando, Polonia debía pagar 1 millón de euros cada día, y luego rebajó esta sanción a medio millón de euros. Y al momento Polonia está acumulando una deuda de más de 500 millones de euros, que es un dinero que se le está reteniendo de los fondos que Bruselas tenía destinados para enviarle a Polonia. ¿Cómo interpretar estas sanciones económicas? ¿Es un poco como amarrarle el cuello, por así decirlo, a Polonia y asfixiarlo un poco económicamente para forzarlo a que cambie su sistema judicial? Justamente tiene que ver con lo que mencionábamos, ¿no? De la docilidad, las cuestiones judiciales, políticas. La Comisión Europea, el poder ejecutivo de la Unión Europea, tiene en el presupuesto comunitario, en los fondos comunitarios, el mayor control que puede ejercer sobre los estados. Aquí habría que hacer una distinción. Una cosa son los fondos congelados a partir del programa EU Next Generation, que es el programa de recuperación económica, que es el que se congeló a partir del mecanismo de condicionalidad, de que los estados deben de cumplir el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, que es donde están congelados la mayoría de los fondos, los 35.000 millones de euros a los que tenía derecho Polonia aproximadamente. Otro caso, otra cosa, son el dinero de las multas que impuso el Tribunal de Justicia Europeo, que se pagan o se sacan del presupuesto comunitario, que es plurianual de 7 años, que se construye 2021-2027, en lo que de lo que le correspondería a Polonia de ese presupuesto es donde se pagan, por decirlo de ahí, se guardan las multas que tiene que pagar al tribunal por la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. Habría que mencionar también un punto muy importante en estas cuestiones del dinero. Al día de hoy, y desde el 2004, obviamente el ingreso de Polonia ha sido el estado que más se ha beneficiado de los fondos estructurales de la Unión Europea. Marie-José, ¿cómo interpretar entonces estas sanciones y teniendo en cuenta lo que nos dice Armando, que Polonia es el estado del bloque de los 27 que más se ha beneficiado de los fondos comunitarios? ¿Cómo interpretar las sanciones? Bueno, aplicando también de nuevo, es una aplicación de lo que permite hacer ahora el derecho europeo, en particular en el nuevo reglamento de condicionalidad. Y también la Comisión hace esto porque a su vez tiene presión por parte del Parlamento Europeo para hacer este tipo de cosas. O sea que no hay que olvidar también el papel del Parlamento Europeo en este sentido, en presionar a la Comisión para que a su vez presione a Polonia. Le quiero contrapreguntar algo porque la Comisión Europea ha recibido críticas de actuar lentamente, y es que si Polonia hace esta reforma judicial en 2019, en diciembre de 2021 la Comisión Europea abre el caso legal y solo hasta febrero de 2023 la lleva ante el Tribunal de Justicia del bloque. ¿Se demoró para usted la Comisión en actuar? No, no es exactamente esto, si me puedo permitir. La nueva ley, la ley que la Comisión Europea pidió a Polonia que suspendiese es una ley del 2020, ¿okay? Lo tenía del 2020. Y después, a partir del 21, o sea que tampoco mucho tiempo después,
pide al Tribunal de Justicia que le ordene a Polonia, porque esto no lo puede hacer la Comisión misma, pide a la Comisión Europea pide al Tribunal de Justicia que ordene la suspensión de la ley. Al no actuar Polonia, la Comisión Europea vuelve a pedir unas medidas cautelares al Tribunal de Justicia y en este momento le pide que como medida cautelar o provisional multe a Polonia por día de infracción. Y es lo que ha mencionado usted, el 1.000.000 de euros al día por infracción, que después en abril del 23 se convierte en $500.000 al día. Por lo tanto, en este sentido, yo diría que la Comisión Europea no se ha alargado en reaccionar frente a esta ley. Y después, entre tanto, en el octubre del 21 es cuando el Tribunal Constitucional polaco emite este fallo donde considera que Polonia no está obligada por el principio de primacía del derecho de la Unión Europea, lo que va claramente en contra del derecho europeo. Y ahora la Comisión Europea decide en febrero del 23 llevar de nuevo a Polonia ante el Tribunal de Justicia por lo que dijo su Tribunal Constitucional en octubre del 21. No creo yo diría que los tiempos no son tiempos extremadamente largos. También la Comisión tiene sus tiempos de negociación a su vez con los Estados miembros antes de decidir llevarles ante el Tribunal de Justicia. Para ir redondeando ya, porque se nos acaba el tiempo en el debate, quiero preguntarles un poco sobre qué puede pasar en Polonia, porque esta decisión del Tribunal de Justicia llega pocos meses antes de que en el país haya elecciones nacionales para elegir a su presidente, y Andrzej Duda, el líder del partido Ley y Justicia, se enfrentará probablemente a otros candidatos, y la pregunta es, ¿qué puede pasar? ¿Puede cambiar el ajedrez político en las elecciones de Polonia? Y sobre todo teniendo en cuenta que dentro de Polonia hay un gran recibimiento a ser parte del bloque europeo. Las encuestas muestran que la mayoría de la gente quiere seguir perteneciendo a la Unión Europea, y hay parlamentarios y hay políticos dentro del país que abogan por esto. ¿Qué puede pasar? Y además en medio de todas las disputas que tiene Polonia con Bruselas, porque no es solo la reforma de la justicia, sino que también Polonia ha tomado unas decisiones que contrarían esos principios europeos. Por ejemplo, ha declarado zonas libres de personas LGBTIQ+, junto con Hungría, y recientemente está discutiendo la ley de influencia rusa para supuestamente reducir y controlar la influencia de Rusia en la política de Polonia, algo con lo que Bruselas está en desacuerdo precisamente porque se puede convertir en una persecución de la oposición. Con todo este panorama, ¿qué puede pasar a futuro en Polonia y cómo afecta esto a Bruselas, Armando? Justamente como mencionabas, el punto fundamental, Estado de Derecho, uno de los valores del centro de la identidad de la Unión Europea. Esta comisión, la ley que quería crear una comisión parlamentaria de investigación para la influencia rusa en el periodo 2007-2022, que puede ser utilizada justamente contra la oposición y, de hecho, como se conoce ahora en Polonia, contra un personaje específico de la oposición, que es el líder del partido Plataforma Cívica, que es un partido conservador, digamos, del grupo de la centro-derecha europeo, del grupo popular europeo, que es Donald Tusk, que ya fue primer ministro y fue presidente del Consejo Europeo de la Unión Europea. Y él es el candidato o la persona que tiene más posibilidades de ser candidato de la Plataforma Cívica, justamente. Las últimas elecciones, las del 2020, si bien volvió a ganar el partido de la Ley y Justicia, ya no obtuvo la mayoría en el Senado. Perdió escaños en la Cámara de Diputados, justamente, ¿no? Y entonces esto en otoño del 2023, el papel de Donald Tusk, simplemente mencionar el domingo una manifestación en Varsovia donde hubo más o menos 300,000 personas manifestándose en contra de estas políticas que está llevando a cabo el gobierno actualmente. Y como bien lo mencionabas,
los últimos eurobarómetros señalan más o menos entre el 55 y 60% de la población polaca confían más en la Unión Europea que en su gobierno nacional. Marie-José, ¿y cuál es su conclusión de cómo interpretar lo que pasará en Polonia en relación también con Bruselas? Pues también este fallo del Tribunal de Justicia puede ser utilizado de dos maneras para demostrar que efectivamente no hay independencia, hoy hay una falta grave de independencia judicial en Polonia, pero también a su vez los políticos, como han hecho algunos de ellos en Polonia, pueden decir, ¿veis? Estos jueces de Luxemburgo nos dicen a nosotros cómo tenemos que organizar nuestra justicia cuando Polonia es un país soberano. O sea que se puede utilizar este fallo en un sentido u otro. ¿Qué consecuencias tendrá? No sé si este fallo en particular tendrá una consecuencia específica, pero es verdad que este fallo es uno de los múltiples que ha habido, porque esto no lo hemos mencionado, pero la saga polaca en relación con la reforma de la justicia, esto ya tiene muchos años. Las primeras sentencias del Tribunal de Justicia declarando que Polonia tenía un problema con su sistema judicial, son ya del 2019, o sea que ya hace muchos años. Como se dice en español, llueve sobre mojado, ¿no? Así es. En nombre del equipo técnico, debo decirles que se nos acaba el tiempo, pero les agradezco a Marie-José Garot y Armando García por acompañarnos en este debate. La producción del programa estuvo a cargo de Luis Fernando Montes y la de los invitados con Tania Herrera. Ustedes sigan con más en France 24.